Muy buen día, muchas gracias por este. Ayer era un honor, hoy considero que es un privilegio. El privilegio consiste en que después de semejante maratón que nos hemos mandado ayer con 2 horas extras, de las que casi ni nos dimos cuenta, y creo que si seguíamos un rato más no era drama realmente. O sea, eso sí, pueden entender lo que se llama magia, terminar un día de 10 horas de jornada y estar más energizado que a las 10 de la mañana. Y si no, recuerden sus caras a las 10 de la mañana. O véanse ahora y veámonos al final de la reunión. Con lo que quiero decir que es un privilegio que después de eso nos demos este verdadero postre, que a su vez es una entrada a lo que ahora va de a poco variar en cuanto a las actividades de supervisión. No quiero dedicar demasiado tiempo ahora a explicar eso, porque en su momento dedicaremos prácticamente una reunión entera que va a ser dada en conjunto a todos los grupos de diferentes lugares del mundo, pero sí saben que tenemos que adaptar la enseñanza a la nueva era. Y eso significa que es un privilegio tener todavía esta posibilidad de reuniones con grupos que, si bien son numerosos, son mucho más reducidos que cuando hagamos la gran integración, donde en una misma reunión hay centenares de personas de muchos lugares del mundo. Esto nos da una posibilidad de intimidad con los temas y entre nosotros, para que entonces se haga posible hablar desde inquietudes, preguntas y también desde profundizaciones, que cuando sean mucho más numerosos los grupos, la gracia está en que abarquemos más temas y las profundizaciones sobre lo que no se entiende en forma personal van a tener espacios diferenciados, no en el momento de las reuniones. Con lo que quiero decir, realmente hoy es una muy ansiada oportunidad. No tengo muchas oportunidades de dedicar 3 horas a explicar este esquema monstruoso que a Cristo le llevó 7 años y que normalmente lleva a veces toda una encarnación. Llegar a simplemente conocerlo. En magia no nos interesa conocerlo, nos interesa usarlo. Y si hablamos de uso, ya estamos de entrada poniendo en juego que el referente tiene un nivel muy alto de expectativa y que tenemos derecho a tener esa expectativa. Porque no es una cosa de esas que uno aprende, sino que es una cosa de esas de las que uno se vale para todo en la vida, inclusive para aprender. Entender que todo problema en la vida es un problema en alguno de estos 4 lugares del PIRS. Entender que todo lo que se nos transforma en problemático en la vida es porque queda atrapado en uno de esos 4 lugares. Es entender un concepto de problema desde un lugar muy distinto al que habitualmente lo entendemos. Todos creemos que cuando tenemos un problema tenemos algo que no le pasa a nadie más, que es particular, que uno sufre y que uno, ¿por qué me pasa a mí esto? Es muy... Si puede hablar un poquito más fuerte con el aire se queda atrás. No sé qué tan antes que ayer hablé 12 horas seguidas. Bien, si no acérquense, es otra posibilidad, si no es molestia. Otra posibilidad es cambiar el desde dónde. Bien. Además, esta tarde, además de todas las sesiones esta tarde, viajo esta noche y mañana yo allá tengo que seguir dando un montón de actividades y eso significa piedad por mi garganta. Bueno, si es muy necesario hablaré más alto, pero si quieren les doy el tiempo indispensable para el traslado. Mientras tanto, les recuerdo que decíamos, la verdad que es toda una revelación cuando uno descubre que lo que le pasa a uno no es tan particular como uno cree. Y es una revelación que va en las 2 vías, como en el Apocalipsis, que significa eso, revelación, y también significa, en una de sus lejanas acepciones, fin, destrucción. En general se conoce más la vertiente de destrucción que la de revelación, porque nuestra mente está mucho más interesada en la muerte que en la vida. Si no, llamen a alguien a las 2 de la mañana a decirle, nos reunimos a festejar el sábado, tengo una gran noticia. Si le llamas y le dices, estoy por matar, voy para allá.
O sea, nuestra mente está mucho más adicta a la muerte que a la vida, y si no, abre un periódico. La vertiente revelación en cuanto a fin, destrucción, es la que más se conoce. La vertiente apocalipsis en cuanto a fin, destrucción, es la que más se conoce. Si a ti le dices a alguien, el apocalipsis, cree que es la muerte. Y el apocalipsis significa la revelación. Cuando uno entra a este tema, tiene las dos vertientes de la revelación. Las dos vertientes del apocalipsis, más exactamente. Es una revelación descubrir que los problemas que tenemos son más o menos los mismos, los seres humanos. Cuando yo se los digo a gran escala y les digo, miren, los griegos tenían los mismos problemas que tenemos nosotros en forma plural llegamos a aceptarlo. Pero en forma personal, uno quiere seguir siendo el que más sufre en la película. Y si no puede ser el que mejor le va, el que peor le va. Y si no, ¿para qué existe la histeria? Donde si no puede ser la que manda sobre los demás, será la que se queja de todos los demás que mandan. Pero ella tiene que estar en ese lugar. El obsesivo tiene que ser el que siempre se ubica como más en víctima de todos los demás. El perverso siempre se ubica como el más listo de todos los demás. Pero cada estructura, lo que trato de decir es que siempre trata de creerse en un lugar excepcional, en un lugar particularmente interesante. La verdad que no es tan interesante la vida de cada uno de nosotros, es lo que nos dice el Bardo Todol cuando nos dice, al final de una encarnación tendrás que escribir en el libro que se te dé, esta es una metáfora muy usada en Tíbet, en el libro de la vida, el famoso libro de la vida, tendrás que escribir cuántos días de tu vida realmente han sido vividos. Y en general la gente no llega a 10 páginas, por lo cual tiene que reencarnar. Si pasas de 10 páginas no te reencarnas. En general la gente no llega a las 10 páginas y las encarnaciones se necesitan de a miles. Lograr hacer una vida interesante ya es parte sumamente apetecible de lo que puede ser el paradigma de la magia. Propiciar vida interesante a nuestra vida, cosa que hay que lograrla, porque cuando uno al final de cuentas ve, al final, cuando está en esas últimas 6-7 horas antes de morir, vieron que se hicieron experimentos de preguntarle a la gente, bueno, hábleme de su vida, más o menos dicen, ya que está por morir, no sé. Hábleme de su vida, y en general todo el mundo dice lo mismo, que se equivocó en casi todo, que todo volvería a hacerlo con muchas diferencias. ¿Por qué? Porque en general creyó que tenía problemas muy importantes y ahora desde la perspectiva del momento final se da cuenta de que sus problemas eran bastante triviales y que nunca se pudo ocupar de lo importante por ocuparse de lo trivial. ¿Qué significa esto? No tenemos vidas lo tan interesantes como nos parece mientras las vivimos. Este es un modo de entender por qué y de resolverlo. Una de las maneras más poderosas es entender que lo que nos pasa en la vida más o menos nos pasa a todos igual, y eso una de dos: o no nos da sentido a la vida o nos acaba de revelar el sentido de la vida. Purusha en la India es un concepto del que yo hablo mucho porque es uno de los conceptos más elevados del Vedantismo. Hay que recorrer mucho los Vedas, los 4 Vedas, que para otros son 6 Vedas, bueno, no viene al caso, pero digo, hay que recorrer mucho los 4 Vedas en forma oficial, hablemos, para entender que todo eso desemboca en un plan superior llamado Purusha, del que habla, por ejemplo, mucho el Bhagavad Gita. Y Purusha significa algo así como que vos que te la pasaste pidiéndole a Dios que te resuelva problemas, cuando atravesaste los Vedas, los escritos Vedas, el Rig Veda, el Samaveda, el Yajurveda, los 4 Vedas, cuando atraviesas los 4 Vedas te encuentras con que resulta que Dios te hizo a ti para que tú logres resolver los problemas que Él necesita resolver. Es muy fuerte, te da vuelta la historia. Es Dios pidiéndote ayuda a ti. Es Dios encarnándote a ti porque necesita resolver ciertos problemas. Y entonces tú eres un tentáculo de su inteligencia a través del cual está tratando de resolver ciertos problemas. ¿Cuáles? Lo que tú tienes en la vida. Pero como parece que no es fácil resolver esos problemas, necesita que muchas personas tengamos problemas parecidos, porque parece que muy bien no les fue cuando éramos 2 o 3 en el paraíso. Y por esa vía iba a tardar mucho tiempo. Y acabo de nombrar la palabra central de toda esta cuestión. Con lo que quiero que se entienda que, entendiéndolo así, en lugar de un plan nefasto, pasa a ser un plan sumamente maravilloso. Dios necesita que yo le resuelva algunos problemas. Deja de llorar, hermano. Deja de pedirle a Dios que... Por eso son diferentes acepciones que ubican, y Dios te va a ayudar cuando tú lo hayas ayudado, resolviendo los problemas para los que te encarnaste. Cuando uno hace las experiencias intervidas
y descubre cosas tales como que viene arrastrando el mismo problema desde hace un montón de encarnaciones, que siempre después de tener un hijo se quiso separar, por ejemplo, supongamos. Se me ocurren así. Y descubre que uno siempre tiene más o menos el mismo patrón de vida y que los cambios que logró hacer son mínimos y que son muy importantes, pero que en el balance las vidas son casi con papel de calcar. Es una experiencia continua, es descubrir, parece que algo quiere que yo resuelva este problema y en todas las encarnaciones encuentro la familia exacta, el papá exacto, se acabó esto, yo no te pedí nacer, yo no te elegí, yo no elegí este cuerpo, tú elegiste todo lo que es tu encarnación. Tanto es así que vas a encarnaciones anteriores y todo es muy parecido a esta encarnación. Pero lo interesante es entender que el micro y el macrocosmos acá no tienen frontera, porque del mismo modo que uno ve que su vida no fue tan valiosa como uno creía mientras la vivía, cuando adquiere una visión un poco más macrocósmica y ve que encarnación tras encarnación más o menos ha sido el mismo pavo cometiendo los mismos errores y que de todos modos hay una inteligencia superior en el universo que parece que quiere que lo resuelvas porque otra vez te da la oportunidad de un cuerpo, porque otra vez gasta fichas en ti, pone energía en ti, pone carne en ti, pero cuando uno encima ve que eso mismo pasa a nivel macro y que a los demás no tienen tan problemas tan distintos que los que tenía yo, que a su vez no tuve tantos problemas tan distintos encarnación tras encarnación, la cuestión se vuelve por eso necesaria de entender desde otra mentalidad, como ayer veíamos la necesidad de vaciar la cabeza, vaciarse para llenarse de nuevos paradigmas. ¿Por qué? Porque o se vuelve muy descorazonador o adquiere plena vigencia la fuerza que tiene la necesidad de que aprendamos a resolver algo si lo entendemos desde esta concepción purúshica de la India, desde estas concepciones como las que ahora vamos a ver, donde si todos tenemos problemas tan parecidos, debe ser que hay una inteligencia tratando de resolverlo. Nos da un protagonismo superior en lugar de qué vida estúpida que tuve, qué vida estúpida que tengo. Es muy importante que tú resuelvas tus problemas. Es muy importante que de una vez por todas dejes de estar atrapado en los mismos problemas. Es muy importante, no solo para ti, que al final de la encarnación uno descubre que en general es al que menos le importó resolverlo. Porque uno se acostumbró y se cree que eso se llama normalidad, porque sigue la norma. Y ya se olvidó que si tiene un problema es para resolverlo. Que se diseñó una encarnación con tales problemáticas, con tales limitaciones, es para resolverlo. No para que te acostumbres a eso como la normalidad. Al menos para que intentes encontrar diferentes vías. Lo que promete a Purusha al respecto es que cuando tú, si quieren, cuando tú ayudas a Purusha, a esa inteligencia superior, a resolver un problema que Purusha no tenía, Purusha se pone inmediatamente de tu lado. Es bastante entendible con conceptos como el que ayer conocieron de Aini, simetría, reciprocidad, el concepto central de la cultura andina. Cuando digo que todo esto ancla en el esquema que vamos a ver ahora, es porque de entrada nos va a permitir entender cuáles son las problemáticas en las que el humano está atrapado normalmente. Pero mucho más interesante aún, cuáles son las trampas por las que creemos resolverlo, y encarnación tras encarnación vemos que no hemos resuelto problemáticas básicas, y si me voy a 2500 años atrás y te leo lo que decían, la frase que se encontró en la tumba en 2500 a.C., la frase de, ves que esto es una realidad muy fuerte, que creemos resolver cosas y dale tiempo a esa creencia de resolver. ¿Cómo pasa ahora? Ya está, ahora mandan el plan anticrisis, dale 6 meses. Es tétrico ver que el concepto de resolución en el humano es un concepto ilusorio del que el humano además no está enterado. Y se cree que de verdad la medicina resolvió enfermedades, cree que de verdad los políticos y economistas resolvieron crisis. O sea, cuando sale el titular, lo creemos de verdad. Después no relacionamos que esto es una nueva derivación de lo anterior, lo cual significa que lo anterior no se había resuelto. La oportunidad que hoy tenemos para compartir unas horas, por eso digo que es un verdadero privilegio, para entender qué sucede en la vida, qué sucede en la mente, qué sucede en lo más estructural por lo cual el humano tiene estas características que recién decíamos, la necesidad de como especie anudar problemas idénticos y que nazcas donde nazcas los problemas son los mismos
y que nazcas cuando nazcas, los problemas son los mismos, es una posibilidad realmente de elegidos. Por eso estos esquemas se enseñaban en escuelas herméticas nada más. Herméticas en un sentido, saben, original de la palabra, remitiendo a Hermes Trismegisto, o sea, al 3 veces iniciado como guerrero, iniciado como mercader, iniciado como sacerdote, por lo tanto mago. Esto estudiaba en escuelas herméticas porque realmente lo que ocurre es que no todo el mundo puede entender que las vidas de cada uno tienen que lograr que sean diferentes, porque todos creemos de entrada que ya somos diferentes, que tenemos eso que incluye al id, ya les hablé mucho del id, el yo, el idiota. Todos nos creemos identificados a algo personal, particular, yo soy yo, y realmente no es tan así cuando lo empezamos a ver en una mentalidad en la cual es muy difícil llegar a tener una vida diferente. Por lo tanto, es muy difícil llegar a tener problemas diferentes. Entramos más o menos siempre en una, como decían los griegos, hay 4 argumentos para la novela y son 4 y no hay más. Odio, amor, vida, muerte, riqueza, pobreza, salud, enfermedad. Toda novela del mundo está contenida en alguna de esas 4. Y los griegos, cuando dijeron eso, dijeron algo muy serio. Dijeron, nadie tiene un problema nuevo. Cuando alguien logra tener un problema nuevo, arma un mito nuevo. Y ese mito nos muestra eso, problemáticas que parecen venir de otro lado, porque precisamente no son a las que estamos literalmente habituados, haciendo hábito. ¿Qué intento que se entienda? El privilegio de pensar como vamos a pensar ahora es un privilegio porque de entrada nos permite entender bajar un poco el nivel de el peso de la mochila. No te pasan cosas tan graves, hermano. No te pasan cosas tan graves. Vas a llegar en un momento de tu recorrido a tener que resolver problemas realmente graves. Bienvenido, aleluya. Cuando llegue ese momento, quiere decir que has crecido, quiere decir que has aprendido. Mientras no nos pase eso de que de verdad tengamos que resolver problemas graves, problemas que signifiquen, por ejemplo, ¿qué hago para conectarme con la energía de Sirio A? Eso sí que es un problema nuevo. Ese sí que es un problema difícil. Ahí sí que no va a tener manual que te explique, padre que te aconseje. Quiero que entiendas que para llegar a tener problemas realmente nuevos hay que atravesar todas estas cuestiones una y otra vez hasta que ya no te atrapen. Hace poco en una de las reuniones de supervisión les decía algo que me parece que vale la pena tenerlo en cuenta, recordarlo. O es un error de diseño, y en el universo no hay errores de diseño, o hay una sabiduría superior en esta cosa rara de que vivimos un promedio de 70 años, pongámosle ahora 80 y vemos gran cosa, en las culturas iniciáticas 120 años, no días, 120 años es el promedio normal en las culturas iniciáticas. Ahora a ver si logramos 80 y creemos que es un gran avance de la ciencia. Bueno, no quiero entrar por esa línea, domingo a la mañana tengamos la fiesta en paz. Pero digo, sencillamente, la vida promedio 70 años, quiere decir, de 3 a 7 años se forma la cárcel, de la que tienes el resto de la vida para aprender a salir. ¿Me entienden? La cárcel es el yo, se forma entre los 3 y 7 años de vida. Si eres mucho más lento en formarlo, tardará 7 años. Si eres más lento, si tus parientes y tus padres no llegaron a formarlo muy bien, no hay más chance. La arcilla se endureció a 7 años de máxima. Si has tenido muchos estímulos y más o menos has tenido que dar respuestas generando mucho circuito neuronal, en 3 años ya está. Ok, qué estupidez. ¿Nacemos para qué? Para que se nos genere una cárcel y el chiste está en ahora tienes el resto de tu vida para aprender a salir de la cárcel. O esto es una estupidez o hay una sabiduría superior. Y esa sabiduría superior significa que el 90% de nuestro tiempo, de 70 años, el 10% es para crear la cárcel. Y si el 90% de nuestro tiempo es para aprender a salir de la cárcel, de lo cual, pie de página, estoy escribiendo la segunda parte de la novela, se nota, pensando mucho así, segundo capítulo, pie de página, de lo cual la mayor parte de ese tiempo es para aprender a avivarte de que estás en una cárcel, a reconocer que estás en una cárcel, a darte por enterado. Vamos, la caverna de Platón.
Como todos viven dentro de una caverna, todos creen que lo normal es vivir en la caverna y creen que eso que ven en unas paredes proyectadas, que son las sombras de sus propias figuras en la pared por el fuego, creen que eso es lo humano. Bueno, llegar a enterarte de que, ¿no será que no es así la cosa? Llegar a enterarte de eso, del 90% del tiempo que queda, lleva el 70%. O sea, te queda un 20%, que a su vez es un 20% del 90%, no del 100%, ¿me entienden? De tiempo para a ver si lográs ahora la ganzúa, la llave maestra con la que aprender a salir de la cárcel. Cuando uno de entrada se entrega a la cuestión bajo la hipótesis de que no será verdad que yo no logré tanta resolución como creía que había logrado y que mis problemas no son tan especiales como yo creía y que eso precisamente se llama la cárcel, lo habitual, el hábito que me impide encontrarme con una vida propia, plena, en la cual yo decida y no algo en mí decide hasta dónde llego en cada cosa que hago. Cuando alguien efectivamente de entrada se entrega un poco a esa posible hipótesis, se hace mucho más liviana la mochila, porque de entrada empezamos a entender que formamos parte de un mismo problema y que todos estamos tratando de resolverlo. Bienvenidos al problema y bienvenidos a la resolución. Lo que yo voy a tratar de mostrarte es, ¿en qué consiste lo que en tu vida se transforma en problema? La gracia está en que muy poca gente está dispuesta a aceptar que los problemas que tiene no son tan especiales, y por eso esto se enseñaba en escuelas con gente que tenía un nivel de aspiración un poco mayor a la media, esos que podemos llamar iniciados. Se querían iniciar en cuestiones que no son las de la media, porque a una persona que no tiene inquietudes como las que ustedes sí tienen, si no, no estarían hoy aquí, si tú le cuentas que, la verdad que hace 30 años que tengo consultorio y el problema que usted me está contando lo escuché 2000 veces, se molesta, se ofende. ¿Me entienden? Se ofende, le parece que le está faltando el respeto en lugar de liberarlo de la mochila de piedra. Mire, ¿sabe cuánta gente me dijo? Vos porque no conoces a mi marido. ¿Sabe cuánta gente me dijo? Vos porque no te duele lo que a mí me duele. Vos. Quiere decir que hay un montón de gente que se cree en lo mismo, en la misma novela que usted se creyó. A la gente, si tú le cuentas algo así, se siente enseguida molesta, le falta el respeto y está agresiva. Cuando en realidad debiera ser el punto en el cual bajen un poco el nivel de tanta energía puesta en creerse protagonistas de un problema que vaya a saber si tiene solución. Entender cómo vas a entender ahora las cosas de entrada nos permite algo muy, muy humilde. Entender que aún no hemos iniciado nuestra vida, que estamos en la media en la cual los problemas que tenemos que resolver no son propios, son los que desde el inicio trae la humanidad. Por eso esto se llama iniciación, hay que lograr iniciarse en la propia vida. Y si no lo logras, no te has iniciado, estás dentro del paquete que tiene esos problemas. Yo sé que es duro escuchar esto, es feo y a ninguno nos gusta, pero a ti te lo estoy haciendo fácil, te lo cuento un domingo a la mañana sentado acá con aire acondicionado. ¿Entienden? Cuando uno va a las culturas originarias, esta ruptura es mucho más fuerte, porque hasta que uno efectivamente se logra sentir un estúpido ordinario occidental que todos vienen y dicen las mismas estupideces que dijiste vos, te das cuenta que es el mismo mecanismo, todos vienen y se creen sábelo todo, como usted cree, todos vienen y se creen que nos van a traer soluciones, respuestas, y que tienen claro qué estúpidos que somos los indios, mientras que ustedes son tan vivos, y vos te creías el más vivo, y resulta que eso es parte de un ordinario, que corresponde a un cuadrante pirciano, ¿entienden? Es un quiebre mucho más duro. Primero te salió como $5.000 el pasaje. Empezás a pensar, arriesgaste tu vida para llegar a que un indio al que vos creés que lo podés dar vuelta y media porque vos sabés un montón de cosas que él no sabe, te muestra en 2 pases mágicos que al final de cuentas sos un ordinario más que llega ahí a decir las mismas estupideces que dicen todos. Y después viene el universal indígena. Yo llegué a creer que ese es el paso 12 de la magia. Porque no hay cultura iniciática donde después de que te confronten con tu idiotez no te hagan el mal y se van. Ahora bien, quiero que entiendan que no se puede hacer un viaje iniciático sin estos quiebres. Y yo puedo hacértelos más agradables, pero no puedo ahorrártelos.
entiendan que lo que vamos a ver ahora es parte de una solución fundamental. Si no tienes ganas de seguir creyéndote que tú estás justificado de no hacer lo que has dicho que vas a hacer, porque tu problema, porque tu problema. No, señor. Esto es para gente que, si dice que va a hacer algo, lo va a hacer. Y la gracia está en venid a mí, esfinges, venid a mí, obstáculos, porque me encarné para aprender a resolver eso y de una vez por todas que eso no me atrape más. Descubrir que tienes el 90% de tu vida para aprender a salir de la cárcel y que de ese 90% recién el 20% te diste cuenta de que ahora quieres salir de la cárcel. Descubrir eso es descubrir algo extremadamente serio, pero también muy poderoso, porque es descubrir que en realidad, por algún motivo el universo necesita que aprendas a salir de la cárcel, de tu yo. Si me dejan contarle un poquito al otro lado de la película en esta introducción, avanzar un par de capítulos más, porque todo el mundo, como máximo, hace esa estupidez, lo digo porque yo también la hice y también la propicié, y habiendo pasado por ahí puedo decir eso es perder tiempo, de ir a vidas pasadas creyendo que así va a encontrar el motivo de su problema. Vas al anterior del anterior, encontrar lo mismo, vas al anterior del anterior, encontrar lo mismo, Cuando uno va a la vida pasada y dice, soy agresivo porque en la vida pasada tuve tal escena, te vas a la vida anterior del anterior y vas a encontrar otra escena donde parece que siempre se necesitó armar en vos ese problema. ¿Y cuál es la escena por la que se armó? Una vez fue en un barco pirata, otra vez en un molino bucólico y otra vez, ¿me entienden? Pero siempre necesitaste armar escenas para llegar a ese conflicto. Pero después de lo que ustedes escucharon ayer, donde empezaron a entender que el tiempo es lineal si tú quieres que sea lineal, pero también es circular si tú quieres que sea. ¿Cuál es la nueva era? ¿Qué tiempo se usa en la nueva era? Los dos, hermanos. Los dos. Para acceder al tercer tiempo, a la temporalidad, al tiempo divino. Ok, ya entender que existen dos tiempos, uno el del yo y otro el del inconsciente, no es fácil. Aprender a moverse, como dice el chamanismo, con un pie en cada mundo, es la consecuencia de eso, para después despegarse del mundo, lo que se llama la temporalidad. Ok, pero con lo que ustedes ayer entendieron de la posibilidad de empezar a pensar circularmente el tiempo, en algún momento también vale la pregunta, ¿a nadie se le ocurre hacer un viaje post-vida? Todo el mundo quiere, en el mejor de los casos, el viaje para la vida anterior, a la pre-vida. Pero ayer entendiste que el universo es circular. ¿Por qué nunca a nadie se le ocurre hacer un viaje a la post-vida? Si en realidad el tiempo es circular, yo me puedo mover dentro de ese tiempo con absoluta circularidad, o sea, no existe antes o después. Ok, esto es un problema nuevo. Un problema nuevo que necesita escuelas de iniciación muy avanzadas, como la nuestra. Quiero decir que estemos trabajando esto, es muy alto. Lo que quiero decir es, sí, hubieron escuelas en la historia de la humanidad que trataron de ver la cuestión para adelante, también. ¿Y qué va a pasar cuando yo muera? ¿Me entienden? Con la misma vertiente con la que ayer veíamos. Tu futuro genera tu presente. Entonces yo puedo desde ahora, desde este mismo momento, ver por mi presente cuál es mi futuro. Porque mi presente es, ¿qué era? ¿La causa o la consecuencia de mi futuro? Ahí tenés el tiempo lineal. Es muy importante que ven el circuito mental. ¿Saben lo que están haciendo ahora? Creciendo grupos neuronales dentro tuyo. Yo se los mostré en un video en un plenario tiempo atrás. Adentro tuyo en este momento ahora es como un arbolito que las ramas empezaron a necesitar ver el sol. Precisas conectar con lo que ayer te pusiste en un grupo de neuronas que el yo te deja aislado. Y no sirve para nada que tengas que tener un libro y no saber dónde está. Ahora tu cerebro está buscando conectar. Esa rama neuronal, esa parte de la neurona que está creciendo, es fresca. Tiene 2 minutos de vida. Esto es lo que hace que al final de una reunión vos estés más inteligente, más despejado que al principio. Piensen, ¿qué era el presente? ¿Causa del futuro o consecuencia del futuro? Si piensan en tiempo circular, el presente, pero ven cómo tienen que dar la vuelta, porque el yo fue a buscar, en el Zen dicen algo muy claro, todo maestro Zen es perezoso, pero al perezoso no se lo acepta en el Zen. Ahí tienes un cual. Ahí tienes un cual. Todo maestro Zen es perezoso, pero si eres perezoso no eres aceptado en el Zen. El yo es perezoso. El yo va a buscar el grupito neuronal que tiene respuestas más cerca. O sea, no porque son las más efectivas, porque son las más cerca. Está claro. Yo busco el remedio en este cajón, sí, pero está en el botiquín, sí, pero tengo los que están.
Y si lo que hay ahí te destroza el estómago, bueno, pero el yo es ese, te va a buscar. Ayer hicimos un espectacular circuito para que vayas a buscar respuesta mucho más lejos que en el circuito del yo. Y hoy el yo tenemos que hacer un montón de esto, empujar, para que el yo no te frene, atravieses las capas de un cuadrante en el que tu yo se siente cómodo y vayas a buscar respuestas a otro lado. Y no estoy hablando de un detalle de ayer, no te estoy preguntando cómo se llamaba el yo superior en la cultura cajuna. Te estoy preguntando algo que en el plenario ayer le ocupó mucho tiempo. Llegar a una lógica que la puedes pensar, pero ves como un día siguiente, ya el yo, al día siguiente, ya el yo clausuró esa autopista y trata de que sigan por acá. ¿Por qué? Porque todo va por ahí, simplemente. Ok, si el presente es consecuencia del futuro, y ayer a esta hora yo decía esto, te levantabas y y que hoy quieras lo que sigue, te marca cuánto has crecido de ayer a hoy. Si el presente es consecuencia del futuro y el futuro es causa del presente, yo puedo perfectamente entender que desde este presente puedo entender qué me lo está causando, entonces me voy a buscar el futuro. Esto ya se ha hecho. Ok, cuando se van a buscar vidas futuras, se está buscando la mejor vida posible para resolver lo que en esta vida no has resuelto aún. ¿Y en eso qué significa? Hacer más complicado el problema, no más fácil. Te ahorré un montón de tiempo, porque en las escuelas que trabajan esto, en la historia, las escuelas, por ejemplo, sufíes, no te lo responden, te lo preguntan. Pero tú, ¿cómo entiendes que tiene que ser tu problema para que lo puedas resolver? ¿Más difícil o más fácil? Nuestra lógica lineal del yo dice más fácil. ¿Entiendes? Si es más fácil, lo voy a resolver más fácil. La experiencia demuestra exactamente lo contrario. Cuanto más fácil es tu problema, más te acostumbras y menos te importa resolverlo. Entonces, esta es una manera de darte ánimo para decirte, si quieres tener un futuro más fácil que el presente, resuelve ahora lo que hoy no tienes interés de resolver, porque si no, tendrás que diagramar años siguientes de encarnación o encarnación siguiente con un problema el mismo, pero cada vez más, hasta que te moleste, hasta que de verdad te duela tanto el zapato que no te puedas acostumbrar más a ese zapato. Pero algo más se entiende, una cuestión más, y termino la introducción, creo que de todos modos es jugosa, aunque el jugo sea ácido, como el limón, pero no por eso el limón es malo. La ayahuasca es horrible y sin embargo es lo mejor que podés tomar cuando estás en la selva. Ahora si vas a tomar lo que le gusta al yo nomás. Pero algo más pasa, cuando tú te vas a vidas futuras, concepto que a nadie se le ocurre si no es en tiempo circular, ¿sí? Cuando tú te vas a vidas futuras, algo más sucede. Entiendes un sentido muy poderoso, muy bueno, muy aliado, no muy de hijo de Dios lo que nos hace, de mandarnos 90% de nuestra vida para ver si logramos, es como una broma de que nos meten en una cárcel a ver si salís, no, si uno lo piensa así, entiende por qué en todas las Biblias Dios antes de Dios era un demonio, Yahvé era un demonio de los volcanes antes de ser el Dios de los hebreos, ok, pero pensémoslo del otro modo, ¿sabés qué pasa? Cuando alguien puede entender esta concepción, empieza a entender algo. Cuando vos saliste de la cárcel del yo, ¿qué quiere decir? ¿Ya estás libre de la cárcel? No. Se te arma otra concepción de la que también tendrás que aprender a liberarte. ¿Me entienden? Esa concepción más avanzada, también vas a querer mantenerte en eso. Como le ocurre a cualquiera cuando logra alguna mejora en la vida. Y al tiempo, esa mejora en la vida se vuelve a transformar en un síntoma, en una enfermedad, en un problema. ¿Me entienden? Yo el día que me case. Ahora ya está, salió de la cárcel. El día que me case no voy a estar más en la cárcel de mamá y de papá. Todos sabemos que esa es la antesala del fracaso matrimonial. O lo resuelves ante mamá y papá, o el marido va a ser la nueva sucursal del papá y los hijos van a ser la nueva sucursal de mamá y papá. Y años después te encontrarás teniendo sexo a escondidas de tus hijos como años atrás lo tenías de tus padres. ¡Qué progreso que has hecho! Angustiado por la culpa ante sus hijos cuando antes era la culpa ante sus padres. ¡Qué progreso que has hecho! Con lo que quiero que entiendas algo. Cuando tú te logras liberar de una cárcel, el nuevo estrado al que logras llegar se transforma en una nueva cárcel. Entonces es buenísimo que tengas que tener un curso intensivo para aprender a salir de toda cárcel. ¿Entienden? No es una guachada de Dios, no es un hijo de madre aburrida que no sabía qué hacer. Es un tipo que nos está ayudando cuando nos dice,
Vas a tener que aprender a salir de la cárcel. Yo te voy a armar una cárcel en 7 años y vos durante 70 años tenés para aprender a salir. Si lo aprendés, quien aprende a reconocer una cárcel y a salir de una cárcel, aprende a reconocer cada vez que está en una cárcel y aprende a salir cada vez que está en una cárcel. Entonces, yendo a vidas futuras, el presente, ven, queda como una consecuencia lógica. ¿Por qué? Porque vayas donde vayas del universo. ¿Qué pasó con los Anunnaki, los que conocen la historia? ¿Qué pasó con los dioses en el Génesis, en el Éxodo? Estaban presos de un problema que tenían que resolver y para eso vinieron acá. Más o menos cualquiera que leyó mínimamente la Biblia se da cuenta que esos tipos tenían un problema que estaban tratando de resolver. ¿Qué quiere decir? Fueron donde fueron, dioses, gente mucho más evolucionada, tecnología que marca que tenían un avance científico, que mirá cómo lo resolvieron el problema. Hoy todavía no llegamos a ese nivel tecnológico del 6000 a.C. que muestran los sumerios que tenían esos bichos raros que venían del cielo. Ok. Sin embargo, tenían problemas que resolver. ¿Qué quiere decir? La cárcel se les había armado otra vez. ¿Entienden cuál es la gracia? Cuando tú aprendes a reconocer una cárcel y aprendes a salir de una cárcel, aprendes a salir de todas las cárceles. De esto es genial, como lo dice el hinduismo, y Krishnamurti tiene una frase que a mí me parece fantástica de esto, que es: si tú aprendes a manejar un bote, aprendiste a manejar todos los botes. ¿Cómo? Si tú bote, acá se usa el bote en España donde uso piensan en tirar, botar. Entonces, cuando tú aprendes a manejar un bote, has aprendido a manejar todos los botes. ¿Entienden? Sí. Cambia la encarnación, ahora estás en un nuevo bote, aprendiste a manejar el anterior, aprendiste a manejar el siguiente. Cuando tú aprendes a manejarte, llegando a donde tú quieres con el bote, aunque te cambien el bote, vas a seguir igual. Eso es la iniciación. La iniciación te enseña los 11 niveles en los cuales se genera todo problema y los 11 niveles, por lo tanto, con los cuales armas las soluciones. Te tiren lo que te tiren. Y esto, nuestra historia de escuela, es un testimonio que para mí es mi máximo orgullo. O sea, ¿qué te crees? ¿Que en 30 años de escuela no tuvimos que resolver 100.000 problemas? Desde el que se ofendió y a ver de qué manera puede jodernos, nunca nos pudiera. De problemas de falta de dinero, por supuesto, lo cuento en mis libros, cuando al principio no tenía dónde enseñar, ni un lugar, esto era un lujo, no tenía nada, y tenía que resolverlo. Problemas de enfermedades en la gente, ok. Problemas de la prensa amarilla, que en su momento, 30 años atrás, se nos había puesto en contra, y la prensa amarilla le ha costado la carrera a Madrid. Yo hablé enseñando ocultismo en plena dictadura militar. ¿Qué te crees que iba a ocurrir? Que los periodistas venían a aplaudir. Ok, problemas que a los demás les revientan la vida. Les revientan la vida. Acá se dio la serie Kung Fu. La serie Kung Fu de la década del 70, buenísima. Esa serie, al tipo le tiraban con lo que le tiraban, él respondía con su Kung Fu. Un perro rabioso, Kung Fu. Cadena, Kung Fu. Flecha, Kung Fu. Esta es la idea. Te tire lo que te tire la realidad, iniciación. Porque la iniciación que te enseña a leer la estructura de la cárcel que se te armó, y ahí entonces encuentras dónde están los resquicios por donde nunca te puede atrapar esa cárcel. ¿Entienden? Se los digo en una visión extremadamente altruista, optimista, de nueva era, porque si no, cuando aprendes lo que ahora vas a aprender, el yo te hace la jugarreta de que, como con esto empiezas a ver lo ordinario que es tu yo, no quiere que lo veas, punto. ¿Está claro? Porque lo que vas a ver acá es toda trampa que te arma el yo, mientras te la arma, te la haya armado o te la esté por armar. Vamos otra vez. Te voy a decir la misma frase. Vas a ver toda cárcel, toda trampa que te arma el yo, mientras te la arma. Te la haya armado cuando te la haya armado, o aún detectarla cuando recién te la está por armar. ¿De qué tiempo hablamos? Recontra circular. Y el yo teme al tiempo circular. En la mitología esto es muy claro. Cronos, Saturno, ayer hablábamos. Cronos, Saturno. Cronos le tenía miedo a Saturno. Cronos, Saturno, está bien, digo bien. Cronos, Saturno es el mismo dios. Cronos, Saturno, Júpiter, Zeus. Crono le tenía miedo a Júpiter. ¿Por qué? Porque Júpiter, que era su hijo, y uno dice, él tendría que no tenerle miedo a su hijo, sin embargo, él manejaba tiempo circular. Y Cronos es cronológico, manejaba otro tiempo. ¿Qué significa esto? Algo muy claro. El tiempo lineal le teme al tiempo circular. También es cierto que el tiempo circular le teme al lineal, también es cierto. También es cierto. Por eso la nueva era es, ¿cuál de los dos tiempos? Los dos. Los dos. Porque también Júpiter, Zeus, también después tuvo miedo de lo que iban a hacer sus hijos con él. Repite la cárcel.
¿Entiendes? Ahora bien, lo que quiero que entiendas que es, tu yo le teme a que vos pienses en tiempo circular, porque cuando tú piensas en tiempo circular, ¿qué sucede? Le pescas al yo, que lo que te está sucediendo es lo mismo que lo que te decía recién. Me sucede con mis hijos, lo mismo que me sucedía con mis padres. Entonces, ¿qué quiere decir? ¿Mi problema es como padre o como hijo? Empiezo a pensar que la circularidad del tiempo me libera del personaje. Yo no tengo problemas como padre, son lo mismo que tuve como hijo. Yo tengo problemas como persona. No los voy a poder resolver ante mis hijos, los tengo que resolver conmigo, en mí, porque son los mismos problemas. De hecho, ese traslado después descubre, para eso hay que hablar, y hay que ser escuchado y hay que aprender a escucharse. Descubre que en el trabajo es el mismo problema. El problema que tiene con el jefe, cuando habla del jefe, es un calco de lo que decía cuando habla: no me entiende, no me comprende, no me valoriza, a los demás les da y a mí no. Cuando habla de la historia, mi padre no me entiende, a mi hermano le da, a mí no, y es un vago, los demás empleados son unos vagos. Hace poco hasta me causaba cierta ternura en un grupo de supervisión, un decir de una persona que decía, entró una jefa nueva, no entiende nada, no sabe nada de cómo funciona la empresa, se cree que sabe todo, y desde que entró ella, ahora todos giran alrededor de ella, y ahora todo hay que hacerlo como quiere ella, y cuando ella te llama tenés que ir. Ok. Cuando me di cuenta que precisaba cierta descarga, unos minutos, pero al rato, bueno, ¿qué quieres lograr? No, hablé de esto porque en la reunión era el tema que, ok, ¿qué quieres lograr? No, lo que yo quiero es, ahora lograr que el nacimiento de mi hija sea, que yo tenga una buena función paterna. ¿Y qué te hace dudar? ¿Qué te lo hace dudar? Bueno, lo que pasa es que, la verdad que, desde que nació mi hija, yo ya no descanso, estoy todo el día teniendo que atenderla. Cuando lo llaman tiene que ir, no sabe nada, recién entró y todo alrededor de ella. Le completo la frase. ¿Entienden lo que te estoy diciendo? ¿Entienden lo que te estoy diciendo? En Argentina, escuchalo. La gente de Argentina te lo puede atestiguar. ¿Qué quiero que entiendas? Él no se da cuenta que es circular el planteo. Una tipa que recién entra, no sabe nada más parecido una hijita. Todo gira alrededor de ella, nada más parecido que lo que ocurre. En cuanto te llama tenés que ir. El yo se cree que está haciendo un planteo lineal. Antes hablé de una cosa, ahora hablo de otra cosa, antes ya pasó, ahora es ahora, ¿entiendes? Y toda tu estructura se remea de risa de lo que vos te estás diciendo, lo cual me muestra que él tiene un serio problema ante el crecimiento, ante lo nuevo. Se llame jefa, hija, ahí empiezo a decodificar y el rol no le come el problema, porque si no él se va a creer que tiene un problema como padre, ¿entienden? Y va a creer que el problema es con su hija y que tiene otro problema con la jefa y que tiene ¿está claro? Por supuesto que si lo llevas a cualquier área de su vida sucede lo mismo. ¿Qué? Y ahí es donde te toca decodificarlo en una frase. Su problema es cada vez que se presenta el crecimiento. La familia crece, entra una jefa nueva, que antes no había, eso significa crecimiento, significa alguien más a quien hay que aprender ahora. Ok, una cosa es mi problema con mi hija, mi problema con mi jefe, otra cosa, porque si mi problema es con el crecimiento y no lo resuelvo, cada vez que en mi vida y en mis vidas esté ante el crecimiento, voy a perder completamente el centro de mi realidad. ¿Vamos entendiendo todo? Bien. O casualidad, ¿eso qué significa? Mientras tú crees que estás haciendo un planteo lineal, tu psiquismo, tu 90%, ese que quieres aprender a usar cuando quieres aprender a hacer magia, ese que si no lo pones de tu lado no harás magia, porque a remo no se llega a grandes nuevos destinos, a grandes nuevas vidas. Hay que necesitar esa fuerza del viento, pero que es tremendamente peligrosa, pero que si no la usas con las fuerzas de tu yo, llega siempre hasta el mismo lugar. ¿Entiendes? Entonces, semejante iniciación, barca para salir a la vuelta el domingo, a ver si pescaste un pececito. Ok, ¿qué quiero que entiendas? Mientras tú estás trabajando en tiempo lineal en tu yo, creo que te di un ejemplo muy contundente para que entiendas que las dos temporalidades transcurren al mismo tiempo. Que hay un mismo tiempo en ti y que hay un cruce y que ese cruce temporal hace que cuando tú te crees en una línea, la otra línea ya te armó la cuestión
Y si tú le pescas al psiquismo lo que está haciendo, entonces la circularidad se te transforma en un aliado, como recién lo viste, porque significa descubrir que circularmente siempre he tenido el mismo problema y en todas las áreas tengo el mismo problema, es ir directamente a la raíz donde tengo que resolver la cuestión. En lugar de creer que hay 200 frutos podridos y ese es el problema. Un fruto se llama mi trabajo, que así es como pensamos. ¿Entienden? A ver, tengo un fruto acá, otro acá, ¿cómo hago para que no? La cuestión es esa raíz por igual. Y esa raíz corresponde a todo al mismo tiempo, lo abarca. Todos los frutos al mismo tiempo. O los pudre o los alimenta, todos al mismo tiempo. La raíz del problema siempre está en tu temporalidad circular. Esto es una orientación sensacional, porque uno se la pasa buscando raíces del problema en tiempo lineal, como recién lo viste. Desde que entró la jefa, o sea, tiempo lineal, esto tiene un comienzo, un desarrollo, y yo estoy atrapado en este problema lineal, y este es otro problema lineal, y así piensa yo, dividiendo, fragmentando. La raíz de tu problema nunca la vas a encontrar en el tiempo lineal, siempre la vas a encontrar en el tiempo circular. Ahora bien, la vas a encontrar ahí. ¿Y dónde la vas a buscar? En el tiempo lineal. Necesitas que se manifieste en el tiempo lineal, pero no engañarte con el tiempo lineal. ¿Me entienden? Es muy importante esto, y es muy importante que lo entiendan. Yo le he dado grupos de estudio, a lógicos, gente que estudia lógica, que me pidieron que les explique Peirce, porque los mismos lógicos no lo entienden. ¿Por qué? Porque están atrapados en un tiempo lineal. ¿Y por qué de pronto paso de una cuestión a la otra? Porque esa es la gracia de Peirce. Gracia en un sentido, si quieren, también de gracia religiosa. La gracia con mayúscula. Escuchen, por favor. Lo que en ti hay de tiempo lineal no es un error. Y uno dice, qué estúpido, ¿para qué generó el tiempo lineal? ¿Que la humanidad perdió 500 años habiendo generado esta estupidez del tiempo lineal? No. Es necesario porque el tiempo lineal es donde te enteras del problema. El tiempo circular es donde descubres cuál es ese problema. ¿Comprenden la diferencia? Si tenemos una silla acá. ¿Comprenden? Se me manifiesta en el tiempo lineal. Pero yo lo entiendo, lo desoculto, le veo cuál es realmente ese problema y ahí lo puedo resolver. En un solo acto, todos los frutos donde entonces estaba podrido, estaban picados los frutos, se empiezan a mejorar inmediatamente. Insisto, la historia de la escuela en esto es clarísimo. Cada vez que hemos encontrado en el tiempo sutil, en el tiempo circular, cuál es el problema, desaparece donde se manifestó en el problema en el tiempo lineal. Desaparece. Ya ni siquiera necesitas resolverlo. No hay resolución posible porque ya hubo disolución del problema. ¿Con qué tiempo tengo que manejarme? Pues ya lo ves, con los dos. La vida cotidiana te muestra en cada escena un problema. Escúchame, un problema. Siempre el mismo. ¿Me entienden? Si yo lo aprendo a pensar así, estoy en mi mente conmutando y pasé, como ayer viste, con qué precisión ese dibujito estúpido de nene de primer grado tiene todo esto contenido, me refiero a lo Hopi. Cómo con qué claridad mostraba que ese dibujito tiene una sabiduría tan superior que te muestra que tienen que convivir los dos tiempos. Y los dos tiempos tienen que convivir porque los dos tiempos tienen su función. ¿Qué función tiene el tiempo lineal? El tiempo lineal es donde yo le tengo que dejar al yo que arme el problema para que yo me entere de que eso que el yo me quiere hacer creer que es un problema con mi jefa es el problema de mi vida que yo tengo que resolver. Y ese mismo problema me lo encontraré cada vez que me encuentre ante una palabra determinada, que encima voy a descubrir que tiene sonidos determinados. Por ejemplo, en este caso, ¿cuál era la palabra? Crecimiento, lo entiendo. Muy bien. Ahora, también hay que ver cómo lo nombra él. Porque ahí empiezan a funcionar las cuestiones particulares de que van a haber sonidos que va a buscar el psiquismo en esta encarnación. Pero, ¿qué quiero que entiendas? Tienes que aprender a desdoblar tu tiempo, a pensar al mismo tiempo, en tiempo lineal y en tiempo circular. Ese es el secreto del mago. Y lo dije muy bien. No siempre me sale tan bien de entrada. Cuando decimos, el mago se vale de ver el modelo terminado.
El mago ve el fruto donde los demás ni vieron la semilla. Quiere decir, el mago está viendo circularidad. ¿Qué es el mago ve el fruto donde los demás ni ven la semilla? ¿Se les ocurre un ejemplo? ¡Claro! El que ayer escuchamos en el seminario. Yo quiero ponerme un negocio de paletas dulces. Ok. ¿Quiere poner? ¿Yo qué estoy viendo? No, claro, sí, la respuesta es sí. Yo estoy viendo eso como una semilla, pero yo ya vi también que el fruto, ¿entienden? Cuando ni se dio cuenta la persona que habla, no por esa persona en particular, por favor, entiendan que esto es lo que nos pasa a todos, cuando ni se dio cuenta de que eso es una semilla, y yo ya vi el fruto, yo estoy pensando en tiempo circular. Entonces tengo todas las probabilidades de modificar lo que hay que modificar. Ahora, en este momento, ya estoy modificando el fruto, aunque el fruto todavía ni asomó. Cuando yo estoy haciendo eso, yo me estoy manejando ¿en qué tiempo? En los dos. Yo estoy manejándome al mismo tiempo. Le digo la excusa, dame la excusa, lo que se llama famosamente el pretexto. El pretexto es decime cuál es tu problema, o decime lo que quieras lograr, como ayer le preguntaba. Decime lo que quieras lograr, decime cuál es tu problema. Yo sé que ese es un pretexto. El texto verdadero es el que en el tiempo circular tengo que detectar qué es lo que se lleva, vaya donde vaya. Tiene una página en blanco, como dice el Zen. Como dice el Zen, tiene una página en blanco. Y en la página en blanco, ¿qué hizo? Ya manchó la página, ¿vieron? Cuando estás en el colegio primario, que la primera hoja está... Y siempre pasa lo mismo. Llega un momento en que aparece la mancha. Es pasmoso, háganlo si tienen la oportunidad con sus hijos o con sus cuadernos propios. Es terrible descubrir que siempre se les mancha en la misma hoja. ¿Entienden? Se sigue un patrón y ese patrón no eres tú. Es algo que está en ti, pero no eres tú. Me pareció que querían decir algo, ¿puede ser? Bueno, ok. ¿Quiere decir, lo estamos entendiendo, lo estamos siguiendo? ¿Qué quiere decir esto? Ya estamos en la entrada del tema. ¿Por qué? Porque esto significa algo muy claro. Muy claro. Tú tienes que tener la posibilidad de moverte en dos tiempos al mismo tiempo. Te puedes leer todo lo que... Acá en México tienen un ilustre chamán que habla de esto todo el tiempo, Castañeda y Matus. Matus se la pasa diciéndole que tienen que aprender a pensar con un pie en cada mundo. ¿Y cuáles son los dos mundos? Un pie en cada hemisferio. Un hemisferio es lineal, un hemisferio es circular. Un pie en cada mundo, un pie en cada tiempo. Tiempo lineal, tiempo circular. El chamán tiene los pies en la tierra y la cabeza en el cielo. Quiere decir, se apoya en el tiempo lineal, pero piensa en tiempo circular. Siempre son metáforas de ese orden, vayas a la iniciación que vayas. Me acuerdo de Matus, porque estando en México es como que te resuena en la cabeza recordar que no le enseñé otra cosa. Ese es el secreto del chamán. Ok, si es difícil no quedar atrapado en un tiempo, si es difícil darte por enterado de que existen dos tiempos en ti, si es difícil aprender a pensar en qué consiste el tiempo circular, aunque cuando te lo muestro, como recién con los ejemplos que te mostré, se hace evidente, no tienes áreas en tu vida. No tienes áreas en tu vida. Toda tu vida, cuando tienes un problema, es el mismo problema en todas las áreas. Solo que en algunas ya se manifestó, en otras no. Y cuando se te manifiesta en la de al lado, no reconoces que es el mismo problema del que has hablado antes. Es difícil ver todo eso. Más difícil aún es moverse entre dos tiempos. Que es lo que estoy tratando de que entiendas que es la clave. Cuando yo te escucho un dicho, como el de ayer, por ejemplo, como cada uno de los casos que te cuento, o los que escuchamos en supervisión, estamos hablando entre gente que ya tenemos la experiencia de la escucha, de escuchar frases que no dicen lo que yo creía que dice. ¿Yo qué escucho ahí? ¿Qué tiempo estoy escuchando? ¡Todo! Yo ya sé lo que te va a pasar y te puedo decir lo que te pasó en la vida. Una frase en la vida. Me río porque los grupos un poco más avanzados, que ya tienen más tiempo, es como que tú le puedes contar, como ayer pasó con la chica, que mientras yo decía, y entonces me voy a la historia y sucede que uno descubre que hubieron motivos, ¿se acuerda? Para no querer ir más allá cuando tuvo un logro, y yo empezaba a contar y la chica se así con la cabeza, y yo no la conozco ni me conoce. ¿Qué significa esto? Toda tu vida está contenida en esa frase. Pero esto no es una metáfora, hermano, ¿entiendes? Esto es exactamente de qué se trata nuestra realidad. Toda tu vida contenida en un problema, y esa frase contiene el problema. Él, en singular. Esto es liberador, porque esto significa, si yo efectivamente aprendo a resolver ese problema, liberé mi vida de ese problema. No es que
Bueno, ahora voy a andar mejor en el trabajo. Liberé mi vida y cada vez que se me arme ese problema, yo lo voy a poder reconocer y ya aprendí con qué resolverlo. Entonces mi yo que me sigue tirando con lo mismo, yo le estoy ganando. Y esto es fundamental, porque tu yo te espera siempre con lo mismo, porque con eso siempre te pudo, querido. Si papá te dice, no vayas a la fiesta porque te pego. Un día te dice, no vayas a la fiesta porque te pego, voy igual. Va a tener que cambiar el arma. Cuando vuelve, tuve que llamar al médico. ¿La pasaste bien? Está cambiando el arma. Te pego a me muero. Te mato a me muero. ¿Entiendes? Me hizo un honor, tuvo que cambiar el arma. Cuando el enemigo tiene que cambiar el arma, quiere decir que tú has crecido. Si en la esquina te esperan con un palo y no pasás, y un día pasás, te tienen que esperar con un cuchillo, gracias. Quiere decir que ahora yo ya no me detengo ante el palo. Del te mato al me muero, hay un paso enorme que ocurrió. ¿Qué ocurrió? Lo que va a pasar con tu yo. Tu yo sabe que te frena con determinadas cuestiones. Por ejemplo, en el caso que ayer decíamos, podíamos verlo con claridad, que te deja llegar al logro, total, sí, llega tranquilo. Total, cuando llegas al logro te empieza a desvanecer lo que viene después. Entonces yo te deja llegar a eso. Cuando llegaste al logro y tú ya sabes que yo te espera ahí para desvanecer lo que sigue, y no te lo desvanece, chao, le ganaste terreno al universo. ¿Me entienden? Te va a ir a buscar más adelante, pero para eso es la vida, por eso se llama presencia. Yo tengo que entonces hacer eso que precisamente Don Matus también dice, estar en un estado acechante. Yo sé que en cualquier lugar salta el enemigo, pero la gracia ¿cuál es? Yo me comeré a esa presa que antes saltaba para asustarme o comerme. ¿Qué es lo que estoy diciendo? Cuando una frase detecta en lo sutil donde está armado el problema que la persona te cuenta en lo denso, sutil, tiempo circular, denso, tiempo lineal. ¿Vamos bien? La persona te cuenta el problema, te lo está contando en una temporalidad densa, pero tú ahí tienes que escuchar eso llevándolo a clave circular. ¿Qué quiere decir? Entender ese como el problema de su vida. Te cuenta el respeto que esto significa, pero también la despiadadez. Por eso yo no voy a mirar para otro lado cuando tú has cedido ante el problema. En el grupo de supervisión, en el grupo de estudio, es el mismo problema que tienes que resolver en tu vida. ¿Entienden? Ya no le gusta. ¿Qué quiere decir? Tú me puedes pedir actividades iniciáticas o no, es tu decisión. Pero si lo que tú me pides es el nivel iniciático de la actividad, o sea, quieres exponer, quieres que yo te escuche, quieres no solamente ir de mirón, a ver a la vida cómo pasa, de oyente, como se dice, oyente quiere decir eso. Si tú quieres nivel iniciático, yo no voy a mirar para otro lado respecto de qué has hecho ante el problema que generaste, y yo te lo voy a traer a supervisión, porque en supervisión, si lo resuelves en tu vida, hermano. Yo tengo que detectar con qué tu yo te dice no más, hasta ahí llegas. Y mi obligación, si me estás pidiendo una actividad iniciática, tú eliges en qué nivel la quieres. Nadie te obliga que para tomar enseñanza tiene que ser iniciática, pero yo doy enseñanza iniciática. Yo trato de que te intereses en eso, sino que quede claro. No, lo que yo quiero es aprender, llenarme de conocimiento, pero seguir exactamente pensando con el pensamiento lineal de mi yo. Ok, si eso es así, yo no te voy a ir a molestar, o no mucho, no demasiado, pero yo te voy a ir a molestar a que te molestes en generar en la actividad el mismo problema. A ver, pensemos, ese muchacho que tenía a la jefa tan mala, y que no sabía nada, y que desde que entró ella no sabe nada y ahora bla, bla, bla. Okay. Y esa hijita que era la... Okay. ¿Qué te crees que va a generar en supervisión? Que ante el primer paso que haya que dar para crecer, va a chillar. ¿Y ahora por qué? Porque se le ocurrió a José Luis, yo tengo que... Entienden que va a ocurrir indefectiblemente. Y si yo te lo ahorro, yo te estoy estafando. Porque entonces yo estoy tratando de agradarle a tu yo, no de que vos vayas más allá de tu yo. Entiendan, señores, esto es un camino iniciático, es para ir más allá del yo, y es mi trabajo a cada uno acorralarlo contra lo que el yo lo frena, y para eso tengo la escucha, para detectar a ti donde te frena, a mí donde me frena, y si no, ¿cómo crezco? Como vengo creciendo en 30 años desde un país que, bueno, puedo hablar un rato largo de eso, pero quiero que entiendan que andemos por el mundo enseñando que se red. Vengo de firmar ejemplares la semana pasada en la Feria del Libro, 4 horas. La Feria del Libro Argentina, esta sí que puede, en serio, esta no es una argentinada, en serio, es la tercera en el mundo, es muy codiciada, es muy difícil que te den una hora. A mí mi editorial me dedica el día a París.
Un día entero para mí me dedica a mi editorial. Yo hago lo que quiero ese día, estoy las horas que quiero. 4 horas firmando ejemplares y nos echaron, nos dejaron la lucecita de arriba, los filmé, se los pasé a algunos. ¿Qué quiero que entiendan? ¿Cómo se logra eso? Precisamente yendo más allá del yo. El yo es el que te dice, no, vos vas a tener 10 minutos, 1 hora, o no vas a tener este año. Y cada año es más grande lo que logramos. Lo mismo con lo que yo aprendí, lo que yo tengo que aplicar es lo que te tengo que enseñar. Si no, te estoy estafando, ¿sí? ¿Y eso qué significa? Vas a traer a la actividad y tu psiquismo te va a armar el mismo problema acá. Aleluya. Aquí es donde lo puedes resolver. Con red, saltando con red, porque si te sale mal te lo voy a decir. Si te estás equivocando no te va a ser tan caro como perder el trabajo, haber armado una relación asquerosa con tu hija o lo que fuese. ¿Entienden? ¿Qué significa esto? Las actividades iniciáticas son el lugar en el cual resolver el problema que tienes que resolver. ¿Cuál? El mismo que comentas cuando quieres alcanzar un resultado y que te impide. Esto se llama en el Zen Zazen. En el occidente se conoce el Zazen. A todo el mundo le gusta la respiración total. Esto es el Zazen, que es actualizar, como se llama en psicoanálisis, transferencia. Transferir el problema en tu relación al maestro. Transferir el problema en tu relación al templo, a los compañeros. Y ahí es donde se modula. Cuando reconoces que estás ante ese problema, ¿qué haces? ¿Les interesa lo que estoy diciendo? Sí. Estamos hablando de que entiendas, y más transparente no puedo ser, que entiendas de qué se trata una actividad como la que estamos planteando. Para eso se te dan todas las herramientas. ¿Y cuál es la meta? Que reconozcas, mientras se te arma el problema con el imbécil de José Luis, los malos de mis compañeros que no me dejan hablar, yo presento en la prueba y no me dejan hablar, porque al principio todos los grupos se aman. Sí. Esto es como cuando asciende la montaña, los chamanes te lo aclaran, el primer rato todos, ven, sube a la montaña. Todos van de la mano, qué buenos compañeros que tengo. Eso es lo que se llama ujupacha al ratito empieza caipacha, dale unos meses y empiezan, ya no son, huelen, se encontraron personalmente, tenían olor, empiezan a molestarte en algo. Y después viene Hanakpacha. ¿Y qué es Hanakpacha? La parte alta de la montaña, a la que no se te deja llegar si no filtraste los problemas que el estrato cotidiano, el intermedio, el caipacha te generan. ¿Entienden? Los chamanes lo dicen con toda claridad. Ahí arriba hay armonía. Si tú llevas tu desarmonía, te rompen una pierna amablemente para que no vayas a molestar. Ok, ese es el terreno que a mí me interesa, el caipacha. ¿Por qué? Porque es el terreno en el cual yo puedo ver qué problemas te encuentras en la actividad. Tú te encuentras con esos problemas. Tú te encuentras con esos problemas. Esos problemas son para que tú te encuentres. Son un espejo tuyo. El de al lado no se frenó ante ese problema, se frenó ante otro problema. Mi obligación, ¿cuál es? Ser el espejo. Tratar de armarte lo más exactamente el problema, conmigo, con la actividad. Si el problema está que en el trabajo no te valorizan y por eso cuando tú me presentas yo te escucho en tu frase y entonces y vemos que el desvío está, que falta valorización, yo te voy a hacer una pregunta. ¿Qué tengo que hacer yo en supervisión? ¿Que te sientas valorizado o no? Muy bien. ¿Cómo? Perdón, me dijeron tu respuesta. Yo me equivoqué, perdón. ¿Ven? Pasó lo mismo que con el tiempo lineal antes. ¿Ves lo que hace el yo? Va para donde le gusta, para donde tiene el cajón con el remedio que le gusta tomar o el que tiene cerca, no el que lo cura. Señores, ¿sabes qué fácil que es valorizarte? No sirve para un carajo. Es lo que te hace cualquier amigo. Tú puedes. Vamos, adelante. No puedo, boludo. No ves que no puedo. Si nadie, por mucho que me diga tú puedes, tú puedes. Y esto no es un mérito. ¿Entienden? Esta idea de que si le falta valor, vamos a darle valor y todos los compañeros, dale, dale, dale. Y el día que se muere, pelotudo, que todo lo de alrededor, que le tenemos que ponernos con él para decirle dale, dale, dale. Quiero que entiendan de qué estamos hablando, por esto es un camino de heroísmo. Guerrero, mercader, sacerdote, mago, estamos hablando de, no vamos a agradarle, está bien, le voy a hacer lo más, yo te lo hago bastante agradable, o sea, nos reímos, nos divertimos, aprendemos, te explico, cosa que a mí, o sea, te encuentras con el límite y te encuentras ante el ser más repugnante del universo, que es ese que te puso ante tu límite. Obvio que
Che, ¿para qué aprendí tanta arte marcial iniciático? ¿Te da ganas? Obvio que sí, cuando el tipo te deja solas en la mitad de la montaña y después te viene 8 horas después y el nenito del hijito de él pasa por donde tú estabas llorando tu triste suerte de que no podía. ¿Por qué pasó y usted no? ¿Qué te está diciendo? ¿Y por qué él pasó y usted no? Porque además le tienes que subtitular porque qué mierda me dice, no le entiende nada. Eso cuando hablan en supuestamente tu mismo idioma. Prefiero que hablen otro idioma y me traduzcan. Pero, ¿qué te está diciendo? Usted tiene problemas. No es porque llovió en la selva que usted no pudo llegar. ¿Y por qué pasó y usted no? Sí, el paso 12, ¿sí? Ok, yo te ahorro todo eso, pero no te puedo ahorrar la experiencia en sí misma. ¿De qué? De que vengas aquí, a lo que tenés que venir aquí. ¿A qué? A ir más allá de tu yo. Para eso la supervisión te tiene que dar el tiempo lineal para que armes el problema. Y que entonces en la supervisión te muestre que ese mismo problema es circular en tu vida. ¿Vamos bien? Y si es difícil aprender a pensar esto y necesitas una explicación de 2 horas como la de ayer, esta introducción hoy, más difícil aún es aprender a moverte entre 2 realidades. Pero si no haces eso, quedas atrapado en cualquier... O sea, siempre tienes que entender esto. La otra realidad es la salida de la cárcel. Ahí tienes un buen matema. Cuando yo estoy atrapado en un problema circular. Necesito linealidad para enterar de cuál es ese problema. Por favor, métetelo en la cabeza porque estoy dando algo que es un resumen muy fuerte y muy útil. Necesito linealidad. Está en artes marciales hay una frase maravillosa. Por favor, ten la amabilidad de tirarme el primer golpe, porque necesito ver dónde me equivoco. ¿Me entienden? Yo no te voy a tirar el primer, preciso que me tires el golpe para ver dónde me equivoco. ¿Qué quiere decir esto? Tengo que armar una situación para que el yo tire su golpe. Esa es la linealidad. Déjame por otro lado, esto es mucho más divertido que simplemente andar con miedo, ojalá que no se me arme el problema, ojalá que no se me arme la vida. ¿Entienden? Ya, apareció. Otra vez me fui infiel. Ok, quiero que entiendas que eso es un problema de circularidad. Y que si ese problema te lo estás encontrando, te dice de ti, ¿dónde está tu infidelidad hacia ti? Que vives emanando encontrar a cada, acá le dicen cornudo también, sí. A cada cornudo, a cada tipo que te va a meter los cuernos. ¿Qué quiere decir eso? Ese problema circular, un día se va a morir el que te puso los cuernos, pero te vas a seguir siendo infiel y vas a seguir encontrando. Ahora, en la supervisión, ¿yo qué voy a hacer? Voy a detectar que el problema está en que te eres infiel y yo voy a estoy contando diferentes casos, todos, obviamente son muchos años, muchas personas, todos estos casos son vidas. ¿Y qué voy a tratar? De que en la supervisión efectivamente te encuentres con esa misma infidelidad que te creas que te viene de afuera. ¿Está claro? Cuando se supone que te iban a escuchar tus compañeros, ¿qué va a ocurrir ese día? Te habían dicho, la vez que viene expone tal, presentó tal, y ese día aparece José Luis y yo tengo que darles una explicación. Sí. Yo lo hago, pero 90 veces de cada 100 por casualidad, porque bueno, para eso estamos donde estamos, pero ocurrió lo que tenía que ocurrir. ¿Qué? Te encontraste con la infidelidad, a ver qué hace. ¿Entienden? A ver qué ocurre ante eso. Si yo te ahorro eso, me estoy manteniendo en un tiempo lineal. ¿Y yo para qué precisaba el tiempo lineal? Para que el tiempo circular arroje su flecha y me muestre cuál es su flecha. Ahora bien, no la voy a resolver en tiempo lineal, porque la flecha viene de un tiempo circular, que si yo la resuelvo, entre comillas, acá, la vuelve a tirar, ¿vamos bien? Bien, estamos en la entrada del tema. ¿Les interesa? Sí. ¿Logramos hacerlo interesante? Sí. Bien, si lo logramos, ahora viene la gran cuestión. Es difícil aprender a pensar entre 2 tiempos. Es difícil aprender a manejarse entre 2 tiempos. Como todo esto se aprende. Más difícil es aprender a andar en auto y lo aprendiste. 3 pedales para 2 piernas. Acá me falta algo. ¿Podrás usar alguna otra cosa? ¿Qué pasa? Y al mismo tiempo tengo que mirar para adelante, para atrás, y los espejitos, y si lo hago mal me revientan en la esquina. Okay. Y lo aprendiste, ¿por qué? Porque todos los demás lo aprenden. Ok, esto todos los iniciados lo aprenden. Por lo tanto, no hay motivo para no aprenderlo. Pero para aprenderlo, ¿qué necesitas? Cierta clave. ¿Cuál? Cuanto más difícil es la cuestión, más recomendable es que tengas ciertos mapas con los que manejarte en esa cuestión. Y acá viene la gran pregunta. Dale. ¿Dónde voy a encontrar un mapa que me enseñe a manejar al mismo tiempo el tiempo lineal y el tiempo circular? No pierdas de vista, es de lo que estamos hablando. ¿Vamos bien? Sí. Estamos hablando de que precisamente
necesita generar el problema en tiempo lineal sabiendo que el generador del problema no es la situación. Nunca tienes un problema en una situación. En la situación tienes que leer qué problema tienes, más allá de la situación. Ahí esto es importantísimo, si lo entendieron. Nadie tiene un problema nuevo, como decíamos hoy. Y yo necesito tener el tiempo suficiente, ya viste ayer, el tiempo de una frase, para que mi yo me arme ese problema otra vez. Y entonces yo puedo entender que eso, ahora estoy ante la ocasión de resolverlo, y en un lugar creado para eso, donde si me equivoco se me puede mostrar, donde si me sale mal lo peor que puede ocurrir es que no supervise, y no que pierda el trabajo, etcétera, etcétera. Ok. Para eso necesitaríamos lo que toda cultura iniciática trata de ubicar, que alguna manera de aprender a pensar con los dos mundos al mismo tiempo. Pues bien, llegamos. Un solo mapa tiene Occidente que le enseña al mismo tiempo a pensar en tiempo lineal y en tiempo circular. Occidente tiene un solo mapa que le enseña eso, y ese mapa es el diagrama de Peirce. El diagrama de Peirce. Esto, que por eso te das cuenta por qué lleva tantos años de estudio, esto es un mapa lineal y circular al mismo tiempo. Y tengo estas horas para que lo entiendas. Para que de ahí en más, en cada reunión donde lo tenemos que usar, entiendas que lo que estamos tratando de que ubiques es la linealidad para que se exprese la circularidad. Y lo que se expresó en lo lineal no se resuelve en lo lineal, se resuelve en lo circular. Cambia lineal por denso y circular por sutil, si quieres, y lo podemos pensar muy bien. Entonces, ubicado esto, recuerden que así son los mapas iniciáticos. Por ejemplo, yo acá no me lo puedo perder la oportunidad. Estamos en tierras del Quetzal. Qué lindo es decir esto y que renueve y resuene y haga eco de todo lo que hablamos ayer. Pero en tierras del Quetzal se inventó el primer mapa previo con el cual podemos pensar dos tiempos al mismo tiempo. La piedra del sol. La piedra del sol incluye distintos calendarios dentro de la piedra. La cuenta larga, en realidad son 29 calendarios que hay ahí adentro, no 2. Son 29 tiempos distintos. ¿Qué quiero que entiendas? La piedra del sol se lo puede pensar circularmente o linealmente. ¿Vieron el centro? Ok, esto que se armó, yo no quiero que pierdas de vista que este esquema que se armó es muy anterior a Peirce. Peirce fue el lógico occidental, el lógico tipo que estudiaba matemática y lógica, que lo armó adaptado a cómo lo nombran en Occidente las escuelas de lógica. Pero de lo que habla el Peirce es de algo que trasciende enormemente a Occidente y a Peirce. ¿De qué es de lo que habla Peirce? De todas las lógicas de Occidente metidas en un solo cuadro. O sea, tú estás aprendiendo toda la lógica. Por eso te decía, a mí me han pedido que lo enseñe, hasta los lógicos me piden que se los enseñe esto. ¿Por qué? Porque no lo puedes recorrer si en ti te atrapa una de las dos temporalidades. Y el camino que te permite que no te atrape una de las temporalidades es el iniciático. No digo que sea el único, pero si hay otro, recién empieza. La cuántica, por ejemplo. Ok, ¿esto qué implica? Cuando tú estás aprendiendo a moverte en los cuadrantes y a reconocer una situación en qué cuadrante está, puedes hacerlo por las dos vías, lineal o circular. Yo te voy a decir rápidamente qué es pensar linealmente. Bueno, entro al colegio, un día me recibo, cuando me recibo consigo trabajo, y cuando consigo trabajo, un día entonces lograré comprarme mi casa. ¿Vamos bien? Sí. ¿Funciona? Y a veces sí, a veces no. Cuando logramos que el tiempo lineal funcione como queremos, bueno, lo logramos. Pero en el medio entro a la universidad, no me alcanza la plata para pagar la cuota, vuelvo a empezar. Quedé afuera, ¿ves lo que pasó? Se produjo una temporalidad que ya no es lineal. En el medio, ¿qué ocurrió? Me casé. Y el dinero que yo esperaba obtener de mi profesión, ahora me lo da mi marido. ¿Qué hago? ¿Me sigo dirigiendo a lo que yo quería o no? Porque ahí tengo un tiempo circular. De pronto estoy en el lugar en el cual yo creía que tenía que pasar previamente por el trabajo para llegar ahí. Yo ahora logré recibirme, empecé a trabajar, voy a comprarme la casa, logré
Juntar la plata, me enfermé. Tengo que gastar la plata en operarme. Tiempo circular, rebota hacia antes. ¿Qué ocurre? Claro, esto se aprende muy bien en caminos chamánicos. En la montaña esto es muy claro. ¿Cuál es la idea en la montaña? Después de un paso viene el otro, y un día llego a la cima. En el medio viene el viento, te tira para otro lado. En el medio aparece el puma y tiene que salir corriendo y bajar los 400 metros. En el medio, y si vas a lugares como Tíbet, el mismo viento te puede inflar la ropa y te lleva más alto. Y si caes bien o caes mal, pero eso fue tiempo circular. Lo que yo esperaba hacer puede ser un gran aliado o puede ser lo que me sacó de camino. La vida tiene esa doble jornada continua de jornada lineal y jornada circular. Uno puede decir, si lo lineal me sirve, lo circular no me hace falta. Bueno, entendamos que lo lineal sirve cuando sirve, nada más. Que no es que las cosas son como nos las cuentan. Tú te preparas, estudias, tendrás un buen trabajo, ganarás buen dinero y serás independiente. Es decir, si eso fuera así, porque están las manifestaciones de decenas de miles de personas en el mundo, por ejemplo actualmente los indignados diciendo somos la generación más preparada de la historia de Europa y somos los que menos trabajo tenemos. Te falló el tiempo lineal, hermano. No era que después de estudiar ibas a... Los que más estudiaron son los jóvenes actuales de Europa. Ninguna generación anterior estudió tanto. Y son los que menos empleo tienen. ¿Ves? Primero, el tiempo lineal funciona cuando funciona. Segundo, también es cierto que el tiempo lineal, aun cuando funciona, no es el más recomendable. ¿Por qué? Se tarda mucho. Lleva mucha energía, lleva mucho tiempo, lleva mucho de tu vida, lleva muchos años de tu vida para llegar a una cuestión que al final de cuentas es mínimo. Lograr tener un trabajo, lograr tener una casa. La cuestión es qué haces dentro de la casa, la cuestión es qué haces con ese trabajo. Nosotros nos creemos que la vida es eso, lograr tener una familia, un trabajo, más o menos una salud estable. Y entonces nada, ya pasó tanto porcentaje de la vida que ahora las energías que te quedan son mucho menores para conservar eso que tanto te costó lograr. Con lo que quiero que entiendan, muy seriamente uno tiene que entender que el tiempo lineal promete grandes cosas que cuando las cumple de todos modos no son tan grandes. Es decir, primero, cuando las cumple, porque no es verdad que me caso y entonces ahora viene, me caso, entonces me es infiel. Entonces cuando me es infiel me separo y vuelvo a estar como 5 años atrás. Ese tiempo que es circular, mientras que la linealidad me prometía otra cosa.